El deporte no es solo cosa de adultos, los niños y adolescentes cada día lo practican más. Prueba de ello son los Juegos Escolares de Aragón, que suman ya 37 ediciones a sus espaldas. En los últimos años han participado en ellos más de 40.000 jóvenes en sus 4 categorías y en un total de 40 deportes, de los que salen muchas veces nuestros deportistas del futuro. Alguno de estos jóvenes ha conseguido triunfar a nivel nacional e internacional. La joven aragonesa María Laborda, por ejemplo, consiguió ser campeona del mundo de escalada en edad escolar, siendo actualmente la única mujer en categoría absoluta de la selección española. Hola chicos, hasta mañana. Hola María, ¿qué tal ha ido el día? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, pues vamos para casa. Tengo 16 años, vivo en Ejea de los Caballeros y empecé a escalar desde los 5 años y como bueno, llevo toda la vida escalando y hasta ahora. Entreno 6 días a la semana, 3 días en el gimnasio y un día entre semana a Pamplona y el fin de semana. Voy a Pamplona porque allí es el muro oficial de velocidad, es el único de España homologado. La escalada de velocidad trata en subir lo más rápido que puedas, una pared que siempre es la misma en todos los sitios del mundo. Es de 15 metros y se trata en hacer el mejor tiempo posible. Pues a ver, nosotros hemos ido siempre a la montaña, hemos escalado también, su padre y yo, hemos hecho mucho deporte y ya pues desde muy pequeñita la hemos ido llevando mucho al monte. Fue presentándose a las competiciones escolares y allí le cogió el gusto y ya pues desde entonces, desde las competiciones escolares hasta ahora. Yo lo veo ahora que es un sacrificio tanto para ella como para nosotros, porque es complicado para ella, porque no hace la vida social que hacen todos los demás amigos, pero bueno, merece la pena, ella está haciendo lo que le gusta y entonces esto, lo que le ha pasado ahora a María, pues no lo puede desaprovechar, porque esto ya no vuelve a pasar más. Pues esto que es el salón de mi casa es donde mi padre, alrededor de toda mi trayectoria desde muy pequeñita, ha guardado mis medallas y mis trofeos. No tengo ni idea de los campeonatos a los que he ido, pero más de 50 seguro. A nivel aragonés he competido desde los 5, que fue mi primera competición con 5 años, y son pues los que ves aquí de esta estructura, de Aragón, de escolar. Luego ya a nivel nacional, a partir de 2017 ya fui. Y bueno, la medalla sí que más me gusta a nivel nacional, pues supongo que es la que quedé tercera de España, porque bueno, es sentimental para mí, ya que es donde más aprendí, y a ver este año a nivel internacional qué pasa, igual me llevo alguna sorpresa. Voy a bachillerato de ciencias, doy biología, física y química, y bueno, pues a ver, las notas procuro sacarlo porque es lo más importante, ya que no tengo al 100% de tiempo. Notable, media de notable. Mis padres son un papel fundamental en mi trayectoria deportiva y sin ellos pues no podría haber estado aquí. Bueno María, a las 5:30 vamos al gym. Vale, voy. Venga, ok. Nosotros no hacíamos otra cosa en casa, o sea que María sí o sí pues se ha criado viendo a sus padres hacer deporte y al entorno, al club de montaña. Ha sido fácil que María haya llegado a ser deportista. Muy orgullosos, muy contentos de la que le viene encima. Va a ser una temporada, si todas las condiciones lo permiten, pues maravillosa. Un entrenamiento mío en el gimnasio de físico se resume en calentar, que es lo más importante del entrenamiento. 5 o 10 minutos, lo que tu cuerpo te pida, y ya lo que viene siendo el físico, la base, que son máquinas. Más o menos una hora y media de entrenamiento. Bueno, calentamiento ya lo tienes hecho. Sí, ya está. Todo, recuerda la posición, pies bien asentados, pecho hacia arriba, hombros hacia abajo y control absoluto del movimiento, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, vamos allá. Este año competiciones internacionales van a ser 13, nacionales aún no se sabe porque solo están planeadas las internacionales. Rusia, Austria, China, Indonesia, Estados Unidos. Estoy súper contenta y súper orgullosa de toda la trayectoria que me ha llevado hacia esto. Una pared de 15 metros de altura, ese es el reto al que se enfrentará María en sus próximas competiciones. Visitamos el Rocódromo de Pamplona, donde nuestra joven promesa entrena todas las semanas.
Vale, ahora estamos en Pamplona, que es el único sitio donde puedo entrenar junto a Victoria. Y bueno, ahora estoy con mi compañero haciendo un simulacro de competición. Pues lo que siento cuando escalo es adrenalina, porque esto es un deporte con mucha potencia y muy rápido, por lo cual no me da tiempo para pensar tampoco mucho lo que hacer, pero solo la técnica y hacerlo bien. Esto tiene 15 metros de altura, pues ahora voy a subir un pegue de los 8 que voy a hacer. Un pegue es una subida. Pues sobre todo tengo como objetivo las Olimpiadas 2024 y esperemos que se consiga.